Bien, señora secretaria, vamos a dar comienzo a la sesión. Muy bien, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión en... ¿La secretaria? La cuenta, señor presidente, tenemos una solicitud de audiencia de la psicóloga clínica psicoterapeuta, señora Pamela Labatut, que solicita poder presentar a la comisión sus observaciones respecto del proyecto de ley que reforma el registro civil, que están en tabla el de los mortinatos. Eso sería nomás, señor presidente, para la cuenta. Perdón, sí. Y llegó también, tenemos el proyecto de ley de inmigraciones y extranjería que llegó a la Comisión de Gobierno, que está con simple urgencia, y llegó a la Comisión de Derechos Humanos para ser discutido. Muy bien. La tabla de hoy, acordamos ahora, esperamos que te lo retrocedan para poder recibir a la terapeuta señora Pamela Labatut. Vamos a dejar pendiente la decisión para cuando contemos con la presencia de todos los senadores. Bien, el objetivo de esta sesión era continuar con las indicaciones presentadas al proyecto de ley de reforma el registro civil e identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación. Boletín 12-018-017. Para esta ocasión nos acompañan nuestros invitados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la subsecretaria señora Lorena Rigabarren, bienvenida subsecretaria, la asesora legislativa señora Bernapita Vega, que nos ha acompañado durante el trámite de la ley, por el registro civil e identificación. Muy especialmente quiero agradecer la presencia de su director nacional, don Jorge Álvarez. Bienvenido, director. Su presencia es muy importante, lo comentábamos en la sesión pasada. No habíamos invitado, pero ahora está ahí. Hay temas que son atingentes, por cierto, al servicio. Bien, en segundo lugar de la tabla, y Claudia Araya, también asesora legal de la Dirección Nacional. En segundo punto está el tema de que rebaja la edad para otorgar el derecho al sufragio a las elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad y también a los 16 del resto de las elecciones. Bien, en el primer punto de la tabla, quiero ofrecer la palabra a la señora subsecretaria para poder introducir, o vamos directamente con nuestros invitados. Respecto a aquellos puntos que quedaron pendientes, sí, respecto a la definición que significaba el establecer la condición de inscripción, en el caso del padre y la madre, para poder hacer la inscripción. Si había una diferencia en que fuera con nombre y apellidos determinados por la madre, y si concurría o no el padre, cómo se realizaba la inscripción. En el caso de los mortinatos, el debate estaba si la persona... que 50. Página 8. Sí. Hay que introducirla en qué. Señor director, tiene usted, lo acompaña el proyecto, ¿no? El artículo 50. Bien, entonces quisiera ofrecer la palabra al señor director del registro civil, don Jorge Álvarez. Solo intentaba poder resumir, sí que era el debate que se dio si el caso de quien realiza la persona que realiza la gestación tomaba la decisión de inscripción sola para poder inscribir el mortinato, que en el caso de los nacidos vivos lo hace la madre y el padre, que es voluntario, que no se requiere una relación de filiación. Y en este caso se le estaba dando la exclusividad a la madre, y la pregunta es si tenía una relación, si podía ser ella sola o también podía ser su conviviente o su cónyuge. Cómo procedería los efectos legales de aquello, aun cuando la ley expresamente establece que no hay efectos legales por esta nómina especial. Muy bien, ofrezco la palabra a don Jorge Álvarez, director nacional del Registro Civil. Gracias, señor presidente. Y antes de eso, señor director, bien, abrimos la sesión, ya tenemos quórum que nos ha integrado la senadora Adriana Muñoz. Señor director, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los señores senadores, a la secretaria, a la subsecretaria que me acompaña. Es muy bueno, muy agradecido que nos haya invitado. Este proyecto es muy importante para el registro civil
porque tenemos la sensibilidad, hemos visto y hemos conocido de las madres y los padres que han sufrido esta dolorosa situación y quieren lógicamente inhumar el cadáver en cierta dignidad, y la ley no permite hacerlo. Así que estamos muy de acuerdo con esta iniciativa legislativa y creemos que constituye un avance. Traje una pequeña presentación, senador, sobre la situación actual. Quiero contarles que desde 1930 en el reglamento orgánico del registro civil se encuentra contemplada la situación de las defunciones fetales, así son llamadas hoy día por la Organización Mundial de la Salud, precisamente por fines estadísticos, casi fines administrativos, para saber y conocer dónde está la situación de los abortos y cómo podrían evitarse, también junto con la mortalidad infantil y la mortalidad materna, que eso ha sido una gran lucha y exitosa que ha tenido nuestro país. Fíjense que lo que nosotros siempre se ha utilizado en el registro civil es que el certificado médico de la defunción se lo entrega el médico que estaba tratando a la mujer gestante o que estuvo en el parto, y ese certificado médico de defunción, que en este caso se llama de defunción fetal, se trae al registro civil. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros guardamos esa información y se la entregamos al INE. Adelante. El mismo formulario que usamos para las defunciones en general, lo usamos para las defunciones fetales, pero tiene unos rubros que son muy importantes ahí y que van dando cuenta de lo que ocurrió: el peso, la semana de gestación, la residencia de la madre. Estas materias son sumamente importantes. Nosotros pudimos descubrir, presidente, por ejemplo, que en Antofagasta había un montón de defunciones fetales que se habían producido por el plomo, y eso producía abortos espontáneos, y eso nos permitió llegar ahí al Ministerio de Salud, lógicamente darle la información al Ministerio de Salud y llegar a ese lugar y evacuar a las personas que estaban ahí. Entonces es muy importante los datos que ahí recogimos. Después de ahí se hacen investigaciones, dónde era la residencia, cuál era la ocupación del padre, de la madre. Y todos estos datos estadísticos, presidente, son simplemente declarados como una encuesta del INE, sin previa determinación de que estos sean reales. Por ejemplo, si le preguntamos la residencia a la madre, no le pedimos un certificado de residencia, ¿no es cierto? Si le decimos a qué se dedica usted, dueña de casa, no le pedimos un certificado que lo acredite, simplemente recogimos la declaración, porque esta información es muy, muy relevante para las políticas de salud pública. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando se desarrolle este nuevo procedimiento tiene que ser igual de ágil y expedito. No vaya a ser entonces que por estar haciendo otras exigencias, se trabe o se entrabe y no nos permita tener información que es sumamente importante. Ahí está el certificado médico de función en la parte de arriba, y ahí se indica que se trata de una defunción fetal. Y al anverso, permite, vuelve atrás. Arriba ya no usamos el NN, ¿no? Sino que señalamos que es hija de, no se alcanza a ver con mucha claridad. Hija de, y se pone el nombre y el RUN de la persona. Y esto es un procedimiento que normalmente el médico se lo entrega hoy día a algún familiar, y si tienen el interés de inhumar el cadáver, entonces ese familiar va al registro civil y se realiza no tenemos inscripción, sino que llega al registro civil y nosotros damos el pase de sepultación, qué es lo útil y qué es lo práctico. Para eso se hace el trámite, y con ese pase de sepultación la persona puede ir al cementerio para inhumarlo. Ahí está el pase de sepultación. Estas son normas decimonónicas, ¿no es cierto?, que hablaban de los traslados de cadáveres, y el pase de sepultación era por si había que trasladarlo de un lugar a otro y pedir las autorizaciones. Por ejemplo, en aquella época podría haber una epidemia y entonces se prohibía el traslado de los cadáveres, y para eso es
es el pase de sepultación, diciendo está inscrito, puede sepultarlo y puede o no trasladarlo. Es una institución que yo creo que ya ha estado siendo superada, ¿no es cierto? Ahora, nosotros damos un certificado de nacido muerto. Es muy poco usual, pero si bien la ley dice que no tiene efectos patrimoniales algunos, fuera de la ley hay unos beneficios que se otorgan a la madre que ha tenido un hijo y no sé si también se extenderán al padre. No conozco esas materias previsionales, pero entiendo que necesitan un documento y que reciben algún pago por esa situación. También reciben, me imagino, los permisos correspondientes. Y este certificado ha servido, ¿no? Ha servido para eso, nosotros lo extendemos. Lo extendemos. Es muy poco usual, sino que la gente lo acredita más bien con los documentos médicos, pero también nos piden este certificado y este certificado ha sido útil. Así es como se hace hoy día. El proyecto de ley es bien interesante. Yo estaba viendo acá los artículos. Bueno, el artículo primero, creo que se ha cambiado la idea de aquí, decía los progenitores por gestantes, ¿no es cierto? Personas gestantes. En el artículo 3, por ejemplo, hay una definición de varias palabras para los efectos de esta ley. Por ejemplo, mortinato, catastro, mortinato, progenitor. A lo mejor sale progenitor porque ya no va a estar. Probablemente sería bueno que estuviera la definición de que se entiende gestante para los efectos de esta ley. ¿Qué quiero decirle, presidente? Que para mí es muy importante que las defunciones y las defunciones fetales tienen un tema que es bien interesante de abordar, que es que la inhumación se debe producir después de 72 horas. Y ese es un plazo verdaderamente corto, senador, muy corto. Entonces, generalmente, en las defunciones no va a inscribir las defunciones ni las defunciones fetales, no van ni los padres ni la madre. En general va un tercero, un familiar, y lo más normal es que sean las empresas funerarias. Las empresas funerarias son las que van al registro civil. Y estas empresas funerarias están capacitadas para dar los datos estadísticos, qué sé yo, y ese es un trámite fácil y expedito porque necesitan el pase de sepultación con mucha premura. Si nosotros pensamos, como se sostiene acá, que va a ser solo la mujer gestante, puede ser complejo para estos 3 días. No es normal que la madre vaya al registro civil. No es normal, no es usual, y que vaya en un tiempo breve, seguramente aquejada de salud, con dificultades, me imagino, con el dolor que le significa exigir que vaya dentro de 3 días, para nosotros es complejo, para poder hacer la inhumación, que es uno de los objetivos de la ley, por el otro objetivo es el darle nombre, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, cuando dice el artículo 2, que me parece que está pendiente, pero aquí tengo una redacción, dice: ninguna de las acciones referidas en el artículo precedente se podrá realizar en contra de la voluntad de la persona gestante. Pareciera decir que el funcionario del registro civil tendría que exigir la voluntad del progenitor gestante. Y si no la tiene, no podría proceder, ¿no es cierto? Y eso sería dificultoso en los primeros 3 días. Como les digo, lo normal es que lo hagan terceros, ¿no? Como les señalaba también, sería muy bueno que en las palabras de las definiciones de la ley se pusiera qué es gestante y qué entendemos por eso. Respecto del catastro de los mortinatos, nosotros no vamos a tener ningún problema. Nosotros no vamos a tener problemas en llevarlo. Como les digo, hoy día llevamos un catastro, que era este documento, lo vamos archivando, lo vamos legajando, y no vamos a tener problema en hacer un formulario que se llame catastro y incorporarlo a un sistema electrónico de catastro.
no vamos a tener problemas tampoco en recibir la declaración y en la asignación de los apellidos, porque tenemos mucha experiencia en eso. No hay ningún problema de la asignación de los apellidos. Nos llama la atención si cuando se definía progenitor, por ejemplo, acá parece que ya eso no está, pero hablaba del ser humano que aportaba en forma directa el material genético a la criatura permitiendo su concepción. Respecto de la madre es muy claro porque hay un certificado médico que dice que ella es la madre. Respecto del padre, si no están casados, es más difícil que el registro civil se vaya a pronunciar, pero como eso no tiene efecto jurídico, me parece bien que no se produzca después, ojalá, el problema que alguien diga, mire, pusieron a esta persona y yo verdaderamente soy el padre. Bueno, pero es muy clara la ley en el sentido de que no va a tener efectos jurídicos. Nosotros vamos a, una vez que esté vigente la ley, nosotros vamos, bueno, desde antes vamos a empezar a capacitar a nuestros oficiales civiles. Nuestros oficiales civiles en materia de funciones son bastante especializados y son ciertas oficinas donde recibimos muchas. Sabemos cuáles son las oficinas que recibimos, que son donde están los hospitales. Así que no hay problema con la capacitación. Tenemos que hacer un nuevo formulario para asignar nombres y apellidos, pero las reglas de asignación de nombres y apellidos también son claras, así que no tenemos ninguna dificultad. Por eso, salvo hacer la aclaración a esta comisión, que para nosotros es importante que el procedimiento sea muy expedito, y que no existan trabas y que no se exista solamente a la gestante que asista o que dé su voluntad, porque eso va a ser difícil que se produzca. En lo demás no tenemos dificultad. Y las inscripciones hasta un año después, la gente recibe después que el médico hace el certificado de función fetal, recibe una copia. Una es para el registro civil y una es para él. Es muy probable que se pierda esa copia, ¿no? Hay una copia en un papel que es un poquito más livianito, que se queda la madre o la familia con ella. Va a ser difícil que la tenga, pero podríamos tener registro en los hospitales que van a permitir hacer un duplicado. En general, los médicos y en los hospitales son súper celosos de hacer duplicados de certificados de defunción o de defunciones fetales. Así que eso puede ser una dificultad. Y cuando han estado en clínicas o han sido partos privados en clínicas donde lo ha atendido un médico, ahí seguramente el médico no va a llevar un registro como para decir, sí, la atendí, no sé. Eso puede ser dificultoso. Pero en la medida que tengan el certificado de función fetal y que lo presenten al registro civil, nosotros lo vamos a incorporar al catastro y no tenemos problema que sea 1 año, 2 años, no tenemos dificultad. Y eso es cuanto puedo señalar, presidente, y esperar sus preguntas. Gracias, don Jorge Álvarez, director nacional del Registro Civil. Sí, pregunta de los señores senadores, señoras senadoras. Yo quisiera preguntarle a don Jorge lo siguiente. ¿Cómo garantizan que este certificado se entregue siempre a las madres? En el caso que concurran al registro civil. En el caso que no concurran, estoy hablando 15, 20 años atrás, 25 años atrás, ¿desde cuándo comienza la entrega de este certificado? Que resulta ser un instrumento valioso, pero en algunos casos he escuchado testimonios que el certificado no lo tuvieron a la vista ni lo tienen, ni supieron de su existencia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de información de este derecho o de esta certificación a las partes? Presidente, todo eso estaba en manos del médico. Si el médico extendía el certificado de función fetal, llegaba al registro civil y era contabilizado como una estadística vital y era incorporado a los legajos. Si el médico no lo hacía porque las personas no necesitaban inhumar el cadáver, por ejemplo, o porque ellos estimaban que no tenía las semanas de gestación o porque no tenía el peso adecuado, simplemente el médico no lo hacía. Desde los años 90, presidente, le quiero contar que se empezó a insistir la Organización Mundial de la Salud
que debía hacerse el certificado de defunción fetal, tal como está aquí en la ley, ¿no es cierto?, desde cualquiera fuera el peso, la edad gestacional, pero antes de eso no era así, y el médico podría no hacerlo, y había médicos privados y médicos que estaban en lugares públicos, podría no hacerlo, y no íbamos a tener ninguna constancia en el registro civil de ello. Iba a depender solamente del médico. Bien, ofrezco la palabra a los señores senadores, señora senadora, sin antes dar la bienvenida a la defensora de los derechos de la niñez, su directora nacional, doña Patricia Muñoz, que nos acompaña para el segundo punto de la tabla. Bienvenida, señora Patricia. Con la palabra, senadora Adriana Muñoz. Presidente, es como tenemos que ir dilucidando algunos temas. Me pareció escuchar al señor representante del registro civil que quien autorice el inscribir a los mortinatos. Parece complejo hacerlo, dada la circunstancia en que se da la situación esta. Complejo que sea solo la mujer gestante la que autorice. Nosotros acá hemos, y ha sido observado por las personas de las distintas agrupaciones que están preocupadas de este tema, ellas señalan que lo que aquí redactamos tampoco satisface. Nosotros pusimos, reconoce a la persona gestante, a la persona que definitiva persona gestante, o a quien ésta expresamente autorice. Parece que aquello tampoco satisface a las personas de estas organizaciones. Entonces, no sé de qué manera se puede resguardar que sea alguien del ámbito familiar o que la persona reconozca, digamos. Porque si lo dejamos completamente abierto, también hay un riesgo de no saber quién se va a hacer cargo del procedimiento. Está bien, la mujer está en un estado, ¿cierto?, mal física, psicológicamente, anímicamente, para entregar una certificación por escrito, que es lo que se entiende, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se hace para resguardar también que quien va a hacer el proceso de registro, de inscripción, sea alguien confiable? Entonces, ¿cómo resguardamos estos dos bienes, digamos? Entonces, a lo mejor me pareció escuchar a usted que no era recomendable que fuera directamente la persona gestante, sino que delegara en alguien más, pero ese alguien más, ese universo, hay que también dejarlo de alguna manera resuelto. Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los miembros de la Comisión, a la Defensora Nacional de la Niñez, al director del Servicio de Registro Civil. En atención a lo que señalaba el director del Registro Civil, y en consideración a lo que se había aprobado en esta comisión como artículo primero, que es lo que acaba de señalar la senadora Muñoz, considerando la indicación del senador Cast, conversamos en la sesión anterior, y la indicación del señor Cast que se ingresó ahora, entiendo, por lo que me acaban de entregar. Está presentada, pero no la hemos discutido. No la hemos discutido. Pero teniendo todo a la vista. Está el texto presentado. Sí. Teniendo todo a la vista, yo quisiéramos sugerir, tal vez, una siguiente salida. Manteniendo la regla general de lo aprobado respecto del artículo primero, es decir, que sea la mujer, la persona gestante o quien está expresamente autorice, como regla general tanto para la inscripción en el registro, en el catastro de mortinato, tanto para la individualización como para la inhumación o disposición de los restos del mortinato. En este artículo segundo que pensaba incorporarse con la indicación del senador Cast, que revisamos, ese sí, en la sesión pasada, que señala, en inciso primero, la individualización de los mortinatos en el catastro podrá realizarse hasta los 2 años siguientes a la emisión del respectivo certificado médico de defunción. En cuanto a la inhumación o disposición de los restos de los mortinatos, estará lo dispuesto por las normas sanitarias vigentes sobre la materia. Inciso que, por lo tanto, hacía la distinción entre la individualización, que es básicamente anotar el nombre y el apellido, ya veremos quién podía y qué apellidos se podían poner, a propósito de lo que discutíamos con el senador Letelier, y la distinción respecto de la inhumación, ¿no?, que tiene que ver con las normas sanitarias de 72 horas.
El inciso segundo de esta indicación señalaba que si por causa de enfermedad grave o fallecimiento la mujer gestante se encontrara impedida de manifestar su voluntad para autorizar la inscripción del mortinato en el catastro respectivo, podría solicitarla el cónyuge, su conviviente o, en ausencia de estos, los ascendientes directos en línea recta en primer grado de la mujer, de la persona gestante, ¿verdad? Yo creo que si volvemos a hacer esta distinción y para dejar como regla general que sea la mujer lo que permite o la persona gestante, lo que permite en el fondo mantener esta idea ya que había sido aprobada por la comisión. En este inciso segundo, cuando dice que por causa de enfermedad o grave fallecimiento la mujer gestante se encontrara impedida de manifestar su voluntad para autorizar la inscripción del mortinato en el catastro respectivo, tal vez se podría agregar con el objeto de inhumar o disponer de los restos del mortinato, se podrá hacer a través de estas otras personas que pueden ser el cónyuge, el conviviente o los ascendientes. Y como queda la regla general, que es la mujer o a quien ésta autorice, que va a tener a su vez una regla general, que el tiempo de individualización son 2 años, estaríamos resguardando que si es solo la individualización y no la inhumación o la disposición de los restos, fuera la madre, en este caso la mujer gestante, la persona gestante, pero que en el caso de tener que cumplir para efectos de la inhumación con el plazo de 72 horas, sí se permitiera que fuera otra persona, que es lo que usualmente ocurre en la práctica, como está confirmando además el director ahora en su presentación. Por lo tanto, sugeriríamos desde el Ejecutivo quedarnos con la indicación del senador Cast, ¿sí?, presentada la semana pasada, y en el inciso segundo de esa indicación que agrega el artículo segundo, a continuación de la mitad de este inciso segundo, donde dice para autorizar la inscripción del mortinato en el catastro respectivo, con el objeto de inhumar o disponer de los restos del mortinato, podrá realizar esta solicitud el cónyuge o conviviente o bien, etcétera. Por lo tanto, podríamos de alguna manera, creo que es una salida que protege las distintas dimensiones que hemos ido conversando. Se mantiene el inciso primero. Sí, mantiene el inciso primero. Ahora, la observación sobre el inciso segundo de la indicación del senador Cast. ¿Por qué tiene que ir ligado la orden expresa para inhumación respecto de la inscripción? Porque al parecer es un solo acto. Sin embargo, podría haber una orden expresa de inhumarlo y la inscripción la podrá hacer no en 72 horas, la podrá hacer en 1 mes, 2 meses, en tiempo diferenciado. Pero para parecer por el inciso segundo, que quería ligar, en ausencia de esto, podrá solicitar la inscripción del mortinato. Ojo. Claro, por eso, perdón, presidente, la sugerencia... Subsecretaria. Perdón. Gracias, presidente. Por eso la sugerencia de incorporar en este inciso segundo que solo, que en el caso de una enfermedad grave o de fallecimiento que impida a la persona gestante poder manifestar la voluntad de inscribir, en el caso que sea para la disposición de los restos, la inhumación de los restos del mortinato, pueda hacerlo otra persona. Porque en el inciso primero, como dejaríamos el plazo de 2 años, podría hacerlo después la madre, la persona gestante. No sé si me explico. Sí, sí, te expresa, pero como esto se ha ido construyendo con cambios vitales de la persona gestante, la mujer gestante, el progenitor, esto ha alterado de un modo, digamos, el desarrollo más lógico, porque el concepto de la individualización, me voy al artículo 2, inciso primero, la individualización de los mortinatos en el catastro le hace la inscripción, y no la individualización, podrá realizarse. ¿Por qué utilizamos el concepto de individualización? La inscripción considera la individualización. Gracias, presidente. La inscripción puede considerar la sola individualización, que sería ponerle el nombre y los apellidos, o bien también el pase de sepultación, el requerimiento del pase de sepultación para retirar después los restos del hospital o clínica y, por lo tanto, proceder a la inhumación a disposición de los restos. Vamos a decir, para el cumplimiento del Código Sanitario que establece las 72 horas, bueno, hay 72 horas para aquello, que un certificado médico de muerte fetal, eliminamos el concepto de muerte fetal, estaba también en la redacción, pero esas son 72 horas de carácter legal, en donde efectivamente lo puede hacer otra persona, delegada.
La inscripción en el registro es una decisión de carácter distinto, además voluntario. La otra no es voluntario porque si no hace, se realiza igual, ¿no? Si no hay voluntad expresa del padre, se realiza igual la inhumación. O sea, los restos son depositados, tienen destino, ¿no? Si es que nadie va a buscar el pase de sepultación. Corríjame, señor director, pero si es que nadie va a hacer esta inscripción y a buscar el pase de sepultación, los restos pasan a ser restos biológicos considerados para o la ciencia o el desecho biológico en el hospital, digamos, si no son retirados en 72 horas con el pase de sepultación. De ahí la importancia, de ahí surge, de hecho, el fundamento de este proyecto de ley, para que el pase de sepultación no diga NN ni diga hijo de, y por lo tanto cuando uno retira los restos del hospital pueda ir al cementerio y decir este hijo o hija nacido o muerto, este mortinato, ¿verdad? Estos restos tienen una individualización con un nombre y un apellido y por lo tanto le pido al cementerio que pueda hacer una lápida que no diga hijo de. Yo solo reitero que la individualización de los mortinatos en el catastro, inciso 1, y luego la inscripción del mortinato en el catastro respectivo por realizarse. En las dos tenemos el concepto de inscripción, cuando son dos temas distintos, eso es a lo que me refiero. Por tanto, uno podría decir que efectivamente la notificación respecto de la disposición de inhumación es distinta, porque esa, tú dices, bien, hágase, no importa quién la haga, pero al final se hace. Y dos, la inscripción en el catastro es una decisión mucho más valorada, que tiene 2 años. Entonces, quedan en la misma categoría ambas, en ambos incisos, de igual importancia, cuando efectivamente tienen tiempos distintos, 72 horas, 2 años, y la exigencia de la inscripción en el catastro es una decisión más reposada, más voluntaria, y que la necesaria, digamos, decir, notificación para que haya inhumación porque se le pone nombre en el momento de... O sea, ¿es igual a la inscripción? O sea, lo establecido en las 72 horas para que... en cuanto a la inhumación o disposición es exactamente lo mismo. Entonces, si tiene nombre, apellido, notificación, es igual a la inscripción del catastro. O solamente se dice, mira, solo queremos que si va a haber inhumación, lo hagan con la posibilidad que nosotros le pongamos nombre, o requieren la definición completa de nombre, apellidos, porque si no estamos frente a la situación que en 72 horas hay que decidir exactamente lo mismo que en los 2 años, es decir, nombre y apellido. Entonces, ¿para qué hacemos el plazo de 2 años si efectivamente, salvo que lo pudieran cambiar? No sé. ¿Se explica la observación, señor director? Por tanto, dado este formulario que usted nos presenta, es como una inscripción muy detallada, es decir, lleva nombres, apellidos, consigna todo, es un certificado de función que a su vez actúa como un certificado de inscripción. ¿Ah? ¿No hay nombre? A ver, que no. Es el hijo de María. Ya, o sea, en definitiva correcto. Es distinto porque es consignada la paternidad, no la inscripción. Y para los efectos del inciso primero, este es el formulario que tendría vigencia, ¿no? Que no requiere la consignación de los apellidos ni el nombre, solo la notificación para la inhumación o disposición de los restos. Ya. La individualización entonces es la individualización de la paternidad, hijo de... Es cuando le ponen los apellidos. No, es que esta es la individualización de mortinato, las 72 horas. ¿O no? Presidente. Sí. Don Jorge, si nos puede aclarar. Presidente, en el certificado de médico de defunción es el que nos vimos, es ese. Cuando es una inscripción de defunción, a donde vamos a ir nosotros, dale a la otra, es nosotros aquí vamos... Sí, va. Ya no me va a escuchar. Presidente, en vez de llamarse registro de función, lo que nosotros debiéramos decir es Catastro Nacional de Mortinato. Adelante, no RUN, pero debiéramos decir el año, la región, la circunscripción donde está, un número de inscripción. Y después debiéramos ir nombres y apellidos del fallecido, ¿no es cierto? Y después todos los datos hacia atrás del padre, de la madre, y quedaría como una inscripción cualquiera, ¿no es cierto? Sí, no, pero en el sentido que quedaría con el nombre del inscrito, los datos que están establecidos en la ley y los nombres de los padres eventualmente. Y eso
y eso entonces, bueno, daría dignidad, la dignidad que se está persiguiendo. Y los datos del requirente. A nosotros nos parece, senadora, que sería muy bueno que dijera lo que dice la subsecretaria, que hubiera más posibilidad en el caso de que la madre gestante no pudiera, y también que tuviera la posibilidad de, o a quien ella autorice. Eso quisiera. Me gustaría cerrarlo, presidente, porque hay dos etapas, en mi opinión, un registro y una individualización, ¿cierto? O sea, son, primero, el nonato es nonato y viene una etapa en que alguien debe autorizar su inscripción en el registro, eso es, ¿no? La primera, el primer artículo primero que se busca reemplazar por una indicación del senador Kass. El senador Kass dice, reconócese a quienes habrían ejercido la tutela del monitoreo de haber nacido con vida la facultad de inscribir. Esta es la inscripción. Yo en realidad quiero insistir en que reconócese a la persona gestante o a quien habría ejercido la tutela, porque aquí aparece la tutela como más importante que quien gestó, quien padeció. O sea, yo insistiría en que reconócese a la persona gestante o a quien hubiese ejercido, habría ejercido la tutela del mortinato de haber nacido con vida. Yo creo que ahí resguardamos dos bienes, digamos, ¿no? Dejamos el tema de que la persona gestante es lo central. Ahora ya no le vamos a decir que autorice expresamente por escrito, no. Vamos a decir que la persona gestante o quien hubiese ejercido la tutela del mortinato de haber nacido vida. Creo que ahí podríamos ir resolviendo eso por lo menos. Después entramos el resto de los problemas, si no se nos van a ir, porque no es fácil distinguirlo en las etapas del proceso. Subsecretaria Lorena Recabar, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Siguiendo un poco la línea de lo que plantea la senadora Muñoz, que me parece muy interesante, tengo una pregunta, porque más que la tutela entiendo que sería el cuidado personal del menor. Sí. De hecho, así me acuerdo en su minuto lo discutimos para la ley de identidad de género y quedó en cuidado personal. Y lo otro es preguntar, aquí ya que está el registro civil y la defensora también, si es tan así de fácil determinar quién podría ejercer o quién habría ejercido el cuidado personal, porque en realidad no necesariamente va a ser la pareja, por ejemplo, el cónyuge o el conviviente o la mamá, claro, pero no sé si es tan fácil determinar para el registro civil cuando llega la solicitud decir, sí, yo habría ejercido el cuidado personal. Entonces, eso por una parte. Respecto de las etapas que estaba señalando la senadora, efectivamente el proyecto de ley habla de la inscripción, de la individualización y disposición, pero en el artículo primero aprobado señala que se reconoce a la persona gestante, después veremos, o a quien está expresamente autorice, la facultad para inscribir, es decir, el verbo rector paraguas es el de inscribir en el registro de mortinato especial para individualizar, inhumar o disponer de los restos. Es decir, la individualización es uno de los efectos que puede tener la inscripción. Y hasta donde hemos entendido, de acuerdo a las discusiones que hemos tenido en esta comisión, ¿verdad? La individualización implica ponerle nombre y apellidos. Para inhumar, si yo también sigo lo que ha señalado el director don Jorge Álvarez, para poder disponer de este pase de sepultación con nombre y apellido y no un pase de sepultación que diga hijo de, voy a necesariamente tener que haber individualizado. Por lo tanto, no vamos a poder seguir, salvo que, ojo, como este catastro es voluntario, alguien quisiera seguir con los formularios que hoy día existen, señor director. Eso se podría hacer, ¿verdad? Porque esto es voluntario, esta inscripción. No necesariamente, hay gente que va a querer seguir haciendo simplemente el registro de función fetal. Pero, un segundo. Entonces, lo que yo quisiera señalar son dos cosas. Uno, poder preguntar y consultar aquí respecto de lo del cuidado personal. Creo que en ese sentido sería mejor mantener el cónyuge o el conviviente o los ascendientes en línea recta, que es lo que hoy día ocurre, para no confundir el tema del cuidado personal. Tal vez ponerlo en este mismo artículo primero o bien en el inciso segundo del artículo segundo propuesto por el senador Cast. Y segundo, dejar claro que para efectos de la inhumación también se requiere la individualización, porque si no es exhumación, va a seguir siendo como hijo de. Eso. A ver, yo quiero hacer un pequeño retroceso. Hasta donde recuerdo, la indicación 1 la habíamos desechado y nos habíamos quedado solo con la 2, en la de CAS.
Estas son las 9 que no hemos aprobado, pero que estaban pendientes. Ahora, pregunta para el señor director Jorge Álvarez. Este formulario que usted nos presenta es voluntario. Data hacia atrás, porque la pregunta que podríamos hacernos es, ¿hay un catastro, Chile necesita un catastro de los mortinatos, de todos los mortinatos, para saber la tasa de incidencia que tenemos en pérdida? Es información relevante para el país, digamos. Estoy hablando básicamente del tema de salud pública, de la salubridad pública. Yo tiendo a pensar de que sí, de que es un catastro necesario y debería ser una obligación si hay una intervención médica con el resultado de un mortinato, pero igual hay una prestación del servicio y hay una causa que produce, digamos, el no nacimiento. Por lo tanto, para todas las estadísticas de salud pública y en particular de investigación de las causas, el dejar constancia de aquello es necesario. Lo que estamos innovando ahora es si efectivamente hay un catastro de inscripción que le otorga nombre y apellido, ¿cierto? Pero hasta ahora, ¿hasta cuándo era voluntario esto? ¿De cuándo se está implementando? Porque uno diría, se mantiene el registro obligatorio para todos los mortinatos sin consignación de inscripción, que es el catastro que estamos creando, sino meramente estadístico. Por lo tanto, es el hijo de, por causas tales, porque en materia de salud pública uno debería saber, de hecho en algunas ciudades ha ocurrido, hay ejemplos internacionales y también nacionales, de que los abortos prematuros o el nacimiento dan causa de situaciones medioambientales o de salud pública que vale la pena evaluar. Entonces, respecto de la inscripción en la estadística de mortinato, distinto del catastro, que significa una inscripción con nombre y apellido de voluntad expresa a los padres. Por tanto, tendríamos dos formularios. Una, la inscripción que ya se realiza, que es el certificado médico de difunción, y estadística de la mortalidad fetal, tal como lo dice el título de la ficha que usted nos presenta. Eso se mantiene y se va a mantener, independientemente de esta ley. No se borra el catastro que se realiza. ¿Hace cuántos años se realiza? Me lo dijo antes don Jorge, pero hacia atrás aquello. Y en segundo lugar, la necesidad de crear el registro, que tendría que ser de la mano el registro civil, porque entiendo que los datos recaerían en el registro civil. O sea, no sería un formulario, sino dos formularios. Dicho eso, solo señalar de que creo que es más ordenado separar, uno, el nacimiento y las condiciones del nacimiento y quién hace esto, porque hasta ahora era voluntario. Para atrás, múltiples ejemplos, el médico no comunicaba, bueno, hay que hacerlo entonces obligatorio, que el médico lo comunique, lo informe, y de que esto no sea voluntad expresa de la madre, porque lo que estamos atendiendo es un caso de salud pública. Ha llegado, ha hecho un parto o una acción de prestación de salud, quirúrgica, no quirúrgica. Por lo tanto, esa estadística tiene que ser y no puede ser voluntad del paciente. Igual cuando te hace una prestación, es obligatoriedad dejar constancia de la prestación. Por lo tanto, los datos de hijo de María Eugenia, apellido, ese dato está. Consignado esto siempre, la situación de, si es obligatorio, la condición de sumación está prevista. Son 72 horas y el médico está en la obligación de informar los datos independientemente de la paciente. Por tanto, si dejáramos esto a firme, con obligatoriedad, esta ficha va a ser contributiva de las estadísticas respecto a la salud pública, obligación del médico informar, ya no de voluntariedad de la madre, sino que obligación del médico informar en términos generales, tal como está en esta ficha. Y por tanto, lo segundo, respecto a la inscripción, nos deja solo con el catastro, donde hay una voluntad y un plazo de 2 años, y por tanto, eliminamos este tema que dentro de las 72 horas también tenga que autorizar la inhumación o no. ¿Cuál es la diferencia de lo que tenemos con lo que yo estoy planteando? De que, en este caso particular, una persona gestante podría decir, no me interesa, no quiero saber nada, y no importa dónde vayan. Eso no abre una segunda opción, de que puede ser un poquito doloroso momento, de decir, mira, bien, yo lo quiero olvidar, pero luego tiene 2 años para decir, bueno, yo en realidad fue a destino no conocido, pero yo igual lo quiero inscribir. Y por tanto hay la posibilidad de que, aun cuando no haya hecho expresa mención de que quiere inscripción, ni quiere, digamos, una disposición final, porque este catastro también podría decir, yo quiero los restos para yo sepultarlos, ¿no? Cuando hay voluntariedad, eso es. Entonces yo les doy sepultura en condiciones que yo quiero. En uno de los dos casos, manifiesto y por tanto recojo
el cuerpo y le doy sepultura, o 2, no lo he hecho por diversos motivos, pero 2 años igual lo puedo inscribir. En ambos casos nos da que hay dos etapas diferentes con 2 tipos de inscripciones distintas. Una a las 72 horas para la disposición final, ya sea de cargo de la familia, la madre, u otra en términos, como ha señalado la subsecretaria, para el tema de la ciencia o un destino común. Son dos certificados. Hasta hoy día tenemos uno solo. La pregunta es si en el que tenemos hoy día se deja expresar constancia no, porque hasta ahora de función no hay contratación de que la madre ha decidido entrégueme los restos, yo les voy a dar sepultura, ¿cierto? Ni significa aquello el hecho que el médico lo haga, porque no hay consulta a la madre. Entonces, para completar esta primera etapa, un certificado de esto debería ser una comunicación del médico a la persona gestante o a quienes la acompañan respecto a aquello, obligatoriedad dentro del protocolo, para poder determinar efectivamente si son inhumados o son entregados. Y luego ir al segundo certificado, que ya tiene 2 años, en donde puede haber una inscripción en el catastro, ya con mucha más calma de la madre. No sé si me he explicado. Hasta ahora este documento que hoy día está vigente no contiene la voluntad expresa de la inhumación. Inhumación es cuando se entregan los restos, ¿no? Para una disposición voluntaria de la sepultación. Y no hay obligación de los médicos de pedirla o de consultarle a la mujer gestante. Si no lo hubiere, yo creo que tenemos que incluirlo, de todas maneras, de manera obligatoria para el médico la consulta, dejando la expresa voluntariedad de la madre respecto a la disposición final, pero con consulta, porque eso no altera lo del catastro. Lo del catastro, que era la idea matriz de este proyecto, se mantiene los 2 años y los términos que, digamos, cónyuge, la madre o un tercero. Y por último, sobre este certificado primero de inhumación, cabe señalar que los datos los puede entregar la persona gestante o un tercero, ¿no, don Jorge? ¿Y quién es ese tercero para saber si es concordante con lo que hemos planteado en estas indicaciones que no están aprobadas, pero que buscan el cónyuge, el conviviente o un tercero en línea consanguínea? Director. Señor presidente, antes de contestar su pregunta, quisiera contarles que las defunciones, el sistema decimonónico de las defunciones, está fundado en que cuando una persona vaya a inhumar, a sepultar un cadáver, cuando llegue el funcionario que está a cargo del cementerio, pregunte y diga, oiga, ¿pero esta persona está inscrita en el registro civil? Ese es el sentido del procedimiento de las defunciones. Porque si sepultan una persona que no estaba inscrita en el registro civil, bueno, está el delito de inhumación ilegal de cadáveres, más o menos desde ese punto de vista. Entonces, ninguna persona, funcionario del cementerio, puede recibir un cadáver sin que esté inscrito antes en el registro civil. La utilidad de las defunciones fetales era precisamente para inhumar. Nosotros tenemos legajos de defunciones fetales aproximadamente desde el año 60. No las tenemos completos. En alguna oportunidad un director o directora entendió que ese era un material que era prescindible y incineraron algunos años o los destruyeron, pero desde el 82 en adelante tenemos completo y ordenado todas las defunciones fetales ya hacia atrás, tenemos hasta el año 60 con algunos años saltados. Esa es respecto de la primera pregunta. Entonces, cuando un médico atiende una defunción fetal, entonces tiene 2 vías: que los familiares le digan que quieren inhumarlo y entonces hace el certificado de defunción fetal que vimos aquí y viene al registro civil y nosotros se lo comunicamos al INE y Salud. La otra posibilidad, y que yo creo que es la mayoritaria, es que no lo haga el médico. Y que no lo haga el médico porque la madre no lo solicita ni la familia no lo solicita, y en ese caso lo que debiera hacer el médico o el establecimiento de salud debiera informarlo directamente al Ministerio de Salud que tuvieron esta estadística de funciones fetales. Pero siempre cuando se ha ido al registro civil, en todos los casos que se va al registro civil es por inhumación. Si no hay inhumación, la gente no le pide el certificado de defunción fetal al médico.
¿Y qué es lo que hace el médico? El médico informa de acuerdo a sus protocolos que tuvo una defunción fetal y esa información va al Ministerio de Salud. Entonces, todo esto está íntimamente ligado a la inhumación. Si no hay inhumación, el registro civil nunca supo que hubo una defunción fetal. Esa es la respuesta. Muy bien. Despejemos el artículo primero, presidente. La subsecretaria nos ha hecho llegar una sugerencia producto de este rico debate que pudiera conjugar los elementos que aquí se han planteado. ¿Se dio lectura la señora secretaria? Sí. Dice, para modificar el inciso primero del artículo primero, reconócese a la persona gestante o en caso que ésta se encontrara impedida de manifestar su voluntad, a su cónyuge, conviviente civil o cualquiera de sus ascendientes consanguíneos en línea recta en primer grado, la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley con los nombres y apellidos que ésta defina, con la exclusiva finalidad de permitir su individualización, inhumación o disposición de sus restos. El tema de la autorización. Lo resuelve bien, en mi opinión. Esto separa el tema del catastro, esto es el tema de la inhumación. ¿Quién autoriza primero? Señora subsecretaria, autora de la indicación. Presidente, gracias. Esto tiene solo por objeto tratar de dar una salida al debate que se ha producido acá. Hoy día existe un artículo primero aprobado por esta comisión respecto de a quién se le reconocía la facultad para inscribir. No hay ni una modificación en esa indicación en relación a el catastro nacional que se crea ni con cuya finalidad se crea, que es la inscripción para la individualización, inhumación o disposición de los restos. Tampoco se modifica el inciso segundo de ese artículo primero, que señala que esta inscripción no implica reconocer estatuto jurídico, derecho alguno al mortinato y que no produce ningún otro efecto jurídico distinto, sino que solamente amplía el sujeto activo que puede requerir la inscripción. Y entonces, prevaleciendo la madre, o en este caso la persona gestante, se señala que en el caso que ésta esté impedida de manifestar su voluntad, ya sea porque está, por ejemplo, en estado de shock, como se ha señalado, como normalmente ocurre y se ha señalado en esta comisión por parte de las organizaciones, o bien porque ha fallecido al momento del parto, pueda ir otra persona a requerir esa inscripción. Salvaguardando además, que podemos seguir discutiendo, este nuevo artículo segundo en términos de que se puede permitir 2 años después de la individualización, en caso que no se hubiera hecho para la inhumación en las 72 horas. ¿Permite, presidente? Sí. Lo que estamos tratando de despejar es el artículo primero, que hemos tenido observaciones. Yo creo que la propuesta que hace la subsecretaria nos resuelve el tema de quién autoriza y cómo autoriza. Entonces creo que esa redacción conjuga y salvaguarda lo que las organizaciones nos habían venido planteando y las visiones nuestras. Por cierto, habría que rechazar el primer inciso de la indicación del senador Kass. Después tiene un segundo inciso la indicación del senador Kass. Sí, quedaría fuera. El primer inciso y el segundo inciso también. Y resguardamos entonces el segundo inciso del artículo primero, que se refiere al efecto patrimonial del... Presidente, ¿sí? Gracias. Y quedaría vigente el inciso primero de la segunda indicación, de lo que aparece como segunda indicación del senador Kass, pero que es la que se presentó el lunes pasado, en relación a los 2 años y que a efecto de la inhumación se está el plazo de la norma de salud respecto a las 72 horas. De repente el director del Servicio de Registro Civil podría señalar si esto tiene sentido legal. El inciso segundo, la indicación 2 quedaría subsumido en el artículo número 1 y el artículo 2 sería el que fija los plazos de los 2 años. Ya. ¿Sí? Señor director. Presidente, estoy muy de acuerdo porque es conforme a cómo se ha redactado también el requerimiento de las inscripciones en el nacimiento. Así que estoy de acuerdo. Bien. Vamos a tener que pedir la unanimidad para abrir el debate sobre el artículo primero, para poder gestar esta indicación sustitutiva. ¿Se acuerda? Sí. Muy bien. Se abre el artículo primero para una nueva indicación. Señora subsecretaria. No, la firmamos los senadores presentes.
Muy bien, entonces, en votación, Presidente, la modificación al artículo número 2. Señora senadora. ¿podría la señora secretaria, además de leer la indicación, decirnos cómo quedaría el artículo primero en su conjunto con los incisos, etcétera? El artículo primero diría: reconócese a la persona gestante o en caso que ésta se encontrara impedida en manifestar su voluntad, a su cónyuge, conviviente civil o cualquiera de sus ascendientes consanguíneos en línea recta en primer grado, la facultad para inscribir a sus mortinatos en el catastro especial creado por esta ley con los nombres y apellidos que ésta defina, con la exclusiva finalidad de permitir su individualización, su inhumación o disposición de sus restos. Después diría: esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún ámbito. Eso sería el artículo primero. ¿Sí? Si vemos el artículo 2 también, inmediatamente, porque para guardar la coherencia, después lo votamos separado. Ya. Y el artículo 2 complementa. Sí, el artículo 2, el inciso primero. Tal cual como está. Un artículo 2 nuevo. Nuevo. Porque se debiera entender entonces rechazada la propuesta del artículo 2, que está en la página 3 del comparado, junto con las indicaciones 16, 17, 18 y 19, y reemplazar ese artículo por el primer inciso propuesto por el senador Kass, que diría: la individualización de los mortinatos en el catastro podrá realizarse hasta los 2 años siguientes a la emisión de los respectivos certificados médicos de función. En cuanto a la inhumación o disposición de los restos de los mortinatos, estará lo dispuesto por las normas sanitarias vigentes sobre la materia. Sí, pero este se rechaza. Sí. Estamos modificando el artículo 1 y el artículo 2. El artículo 1 con la transcripción que ha hecho la subsecretaria, que recoge el debate, y en el artículo 2 reemplazamos el artículo 2 por la indicación del senador Kass, solamente con el inciso primero, dado que el inciso segundo está subsumido ahora en el primero y ordena mucho más el procedimiento. Y por tanto, en votación, el artículo número 2 del artículo, que habría que rechazarlo, previa, y daríamos por aprobado el segundo, con la misma votación. O sea, en definitiva, se rechazan las indicaciones 16, 17, 18 y 19 al artículo segundo. Asimismo, el artículo segundo se sustituye, en la medida en que haya unanimidad de la comisión, por la propuesta nueva de la indicación del senador Kass al artículo segundo, que es el inciso primero que yo leí recientemente. ¿Sí? Entendido perfectamente. ¿Se aprueba por unanimidad, senador Latorre? Sí. Senadora Muñoz. ¿Estamos aprobando, ya aprobamos el artículo primero ya? Sí. Ok. Estamos reemplazando el 2. Estamos reemplazando el artículo segundo. A favor. A favor A también. favor. Presidente, a favor, ya. Se aprueba entonces. Sí. Yo quisiera agradecer la presencia de don Jorge Álvarez, también de la subsecretaria, porque tenemos un segundo punto en la tabla. Por cierto, señora subsecretaria, de usted la palabra. Antes de agradecer a don Jorge Álvarez su presencia, nos gustaría poder contar un poco con la estadística que tenemos desde los tiempos que haya para la comisión, para efecto de agregarla, digamos, también al debate y al informe. Así reflejar, digamos, que este es un tema que ya estaba considerado por el registro civil en tales y cuales condiciones. Muy bien. Señora subsecretaria. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente, y gracias por el acuerdo, digamos. Pero también la semana pasada, de hecho, cuando usted sugirió correctamente que invitáramos al servicio civil, al servicio registro civil, fue porque estábamos en la indicación número 36, que es la página 8, que ahí modifica la ley del registro civil, ¿verdad? En el artículo 50 bis, donde habla de qué apellidos se pueden incorporar en la individualización, que era un debate complementario, pero distinto al que acabamos de tener. Entonces, ojalá el Servicio de Registro Civil nos pudiera acompañar también el próximo lunes, porque ahí es donde habíamos tenido esta dificultad respecto de los apellidos. Si les parece. ¿El lunes primero? Sí. Y tenemos semana regional. Sin embargo, el debate, yo lo introduje cuando le ofrecimos la palabra, respecto de la diferenciación respecto de la incorporación de los apellidos.
de los progenitores. Eso. A ver si nos pudiera acompañar la próxima semana, señor director. El 1 de julio. 1 de julio, la próxima semana distrital. Y el tema es el siguiente. Estamos en el artículo 50 bis, que usted también lo mencionó, respecto, se deberá contener la individualización del mortinato mediante la asignación de un nombre propio seguido del apellido de él o los progenitores y el sexo de la criatura, si este fuera determinado o determinable. Asimismo, el catastro podrá contener la individualización de los progenitores a solicitud de la parte peticionaria. Estamos en el tema de los apellidos. Respecto si la persona gestante, la madre, puede poner los apellidos que ella quisiere u otros. Y no sé si ahora está en condición de responder una pregunta que quedó dando vuelta. ¿Qué apellidos puede poner la madre a su hijo? Yo he conocido casos en donde la madre no quiere que llegue los apellidos del padre, por tanto le ha puesto los apellidos que ella determine. ¿Cuál es la norma jurídica que rige respecto de los apellidos al momento de la inscripción en el registro civil? Perfecto. Efectivamente, gracias, presidente. Para esto no hay norma, ¿no? Porque esto es algo nuevo y es una norma especial y sería bueno que se considerara. Pero la asignación de los apellidos se encuentra en el DFL 2128, que es de 1930. No recuerdo el artículo acá, lo podemos buscar, pero señala que en el caso de filiación matrimonial, debemos asimilar a la filiación matrimonial, porque eso es de 1930, dice que se le asignará primero el apellido paterno del padre y a continuación el apellido paterno de la madre. Esa es la norma. Y en el caso de la filiación no matrimonial, si no está determinada la filiación respecto del padre, la madre podrá asignar cualquier apellido, ¿no? Cualquier apellido y a continuación el paterno de la madre. Y esa es la regla que existe en el 2128 y es la regla que rige hasta hoy, sin perjuicio de que en la etnia Rapa Nui tienen un régimen distinto. Y quisiera decirle además, presidente, que toda la estructura de nuestra base de datos está hecha de esa misma manera, de manera tal que si nosotros cambiáramos en los nacimientos esa regla, es un cambio muy profundo en una estructura de datos muy antigua que nosotros tenemos. Señora subsecretaria. Presidente, solo quiero complementar la pregunta porque también en ese mismo artículo que se discutió, que no ha sido aprobado, se señala que asimismo requerimiento del solicitante, pensando que podía ser la misma mujer, podrá incluirse en el catastro la individualización de la persona gestante y o del progenitor que ésta autorice, decía primero. Es decir, y ahí venía un poco la discusión, ¿no? De si yo voy y quiero individualizar y yo voy y digo el nombre, se dieron ejemplos anecdóticos la semana pasada en la sesión, si puedo poner como progenitor, no sé, a Isla, ¿no? Mauricio Isla. No con los apellidos, sino que como progenitor. Y ahí había entonces una de las opciones que se debatió acá fue decir con la autorización de porque ya no es la individualización del mortinato y los apellidos del mortinato, sino que la individualización del progenitor. Claro, esto debiera someterse a una regla especial que estuviese aquí. En el caso, por ejemplo, de los niños que no tienen filiación paterna, la madre puede asignarle cualquier apellido, y podría asignarle ese apellido, por ejemplo, Isla, y eso no significa que tenga la filiación con el señor Isla. Individualizarlo como progenitor. Claro, pero la ley en el proyecto habla de que no tiene efecto jurídico alguno, pero no sé si alguna persona podría sentirse que ese registro lo afecta, ¿no es cierto? Yo creo que ahí deben ensayarse reglas especiales, porque en el nacimiento es de esta manera y nunca habíamos tenido otra experiencia con otras reglas. Señor director, en el caso de la existencia de filiación, ¿no se puede alterar el primer apellido paterno del padre por el primer apellido paterno de la madre al inicio?
Hay un proyecto de ley que hemos propuesto. No, pues sí, pero hay un proyecto de ley que hemos discutido, que era Marín de Tazá también durante un tiempo. Eso no fue ley al final. O sea, sigue vigente lo que usted ha señalado, el 2128, 1930, primer apellido paterno del padre, primer apellido paterno de la madre. Es decir, cuando hay filiación, están casados por el registro civil, obligatoriamente tiene que ponerle el primer apellido del padre paterno y no al revés. O sea, las ventajas están para los que no se casan, que son como el 70% de los nacidos vivos en Chile, ¿no? En la filiación no matrimonial es que vayan a hacer la inscripción ambos, o que vaya solamente el hombre con el comprobante parto. La madre ya está determinada por el comprobante parto, sabemos quién es, y el hombre dice yo soy el padre. Y ahí sigue la misma regla, y es el padre el que asigna los nombres y, bueno, el orden de apellido que está establecido en la ley. Consulta al margen del debate que no está. ¿Es posible el cambio de apellido? Si alguien lo quisiera, ya adulto, 18 años, ponerse el apellido de la madre en primer lugar. ¿Y cómo procede ese trámite, señor director? Sí, la ley 17.344 permite el cambio de nombre, entendiendo por nombre o apellido, y establece 3 causales, bueno, ya no me recuerdo, pero una de ellos haber usado el nombre por más de 5 años. Y esa más de 5 años significa que incluso los niños menores pueden cambiarse el nombre o los apellidos, y es muy usual en las mujeres que las madres pidan excluir el apellido del padre que no se ha comportado bien o no se ha hecho cargo de su hijo, y eso es muy usual. Usualmente los jueces piden oír al padre para hacerlo, y que significa un entorpecimiento para la madre ubicar al padre y que vaya a la audiencia. Pero otro se trata de nombres o apellidos ridículos o irrisibles, haber sido conocido por más de 5 años, o porque tiene los apellidos repetidos y dejan en evidencia la filiación no matrimonial. También se permite modificarlo, y entonces eso puede ser incluso con menores de edad. Aunque eso en los distritos no ocurre siempre, porque son padre y madre el mismo apellido y quedan rifo, como tengo unos grandes amigos. Son igual apellido, primer apellido paterno del padre y también el de la madre. Muy bien, de todas maneras le extendemos la invitación porque vamos a votar en la próxima ocasión y nos sentimos mucho más seguros con su experiencia, señor director, al respecto en este proyecto de ley. Muy bien, entonces suspendemos un minuto para despedir a nuestro invitado y luego pasar con la defensora nacional que nos ha acompañado en todo este debate para entrar al segundo proyecto de ley en debate. Bien, retomamos la sesión. En puntos de la tabla contemplaba seguir con la audiencia en relación al proyecto de reforma constitucional que rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el derecho a sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad, y en el caso de las elecciones parlamentarias y presidenciales a los 16. Es una reforma constitucional que contempla ambos cambios de edades. Para esta ocasión hemos invitado a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, a su directora nacional, señora Patricia Muñoz, a quien ofrezco la palabra sobre el proyecto de ley. Bienvenida y gracias por su presencia, señora directora.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer la invitación que me formulara la comisión. En primer lugar, quisiera dejar a disposición de la Secretaría un oficio donde se entrega formalmente las observaciones y recomendaciones que como Defensoría de la Niñez formulamos a este proyecto de ley. Y entiendo que también les han entregado copia de la presentación que voy a realizar, desde ya indicando, señor presidente, que valoramos enormemente como institución que se esté generando esta discusión legislativa en orden a dar espacio y dar cabida a aquellos derechos de manera integral que están contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, nos permitimos plantear a esta comisión como antecedentes normativos que efectivamente el derecho a sufragio está contenido en diversos planteamientos de convenciones o instrumentos internacionales y se considera sin duda un derecho humano fundamental desde el punto de vista de que es un derecho que se constituye en el ámbito político como un eje central de la posibilidad de decisión y de participación real de quienes tienen la calidad de ciudadanos. Y obviamente busca no solo la posibilidad de elegir representantes, sino que también de ser elegido en esa calidad. Y desde ahí, entonces, es que, considerando que es un derecho fundamental, diversas constituciones lo contemplan desde ese punto de vista y la nuestra no es una excepción. Como normas internacionales tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 21 reconoce el derecho a sufragio como derecho a participación política de toda persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también reconoce el sufragio como derecho a participación de todo ciudadano y prohíbe en este contexto la distinción por distintos factores de discriminación para ejercer ese derecho. Esto está planteado en el artículo 25. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce también este derecho al sufragio y establece criterios para su reglamentación en el artículo 23. Desde ahí tenemos que centrarnos en cómo podemos plantear la formulación que se hace el proyecto al alero y a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional rector de las garantías fundamentales de niños, niñas y adolescentes que nuestro país ha ratificado en el año 90. Entonces parece además muy simbólico que cumpliendo este año 30 años que se conmemoran de la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, nosotros como país debutáramos con una ley que avala y les brinda este espacio de participación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la participación y del contexto en el cual podemos entender el derecho al sufragio, vemos dos focos de atención en relación con niños, niñas y adolescentes. Por una parte, aquel derecho garantizado por la Convención que tiene que ver con el derecho a la opinión y participación, y por otro lado un principio rector, eje central y crucial de la Convención, que es la autonomía progresiva. Y en ese sentido, entonces, lo que observamos es que desde la perspectiva del derecho a opinión, cuando hablamos de esto, hablamos de la necesidad de brindar a niños, niñas y adolescentes un espacio de entrega y de participación efectiva con opinión que debe ser tenida debidamente en cuenta respecto de los asuntos que implican algún impacto para ellos. Y esto tiene que ser considerando su autonomía progresiva y la evolución natural que tiene la persona que está en desarrollo, como son niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo que pasa? Porque esto es relevante, porque la Convención sobre los Derechos del Niño no consigna expresamente en un artículo que se deba tener el derecho a sufragio para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sino que lo que hace es, a raíz de lo que plantea en su artículo 12, donde habla del derecho a la opinión y la participación, con otras normas de la Convención, precisamente generar una observación general el Comité de los Derechos del Niño, que es la número 12, donde lo que se plantea es qué debemos entender cuando hablamos por participación y por derecho a la opinión en el sentido que está planteado desde la Convención. Y ahí lo que se formula es la obligación de los Estados parte de brindar efectivamente un espacio de manifestación expresa de parte de niños, niñas y adolescentes en razón de su capacidad, de su autonomía progresiva, de su grado de desarrollo y madurez, para poder participar en aquellas decisiones que van a tener impacto sobre ellos. Y cómo no, tiene el derecho a sufragio un impacto fundamental en la posibilidad de que las medidas que se están adoptando desde el punto de vista político efectivamente tengan alguna consideración especial por las necesidades y derechos de los propios niños, niñas y adolescentes. Desde ahí, entonces, es relevante considerar que
tenemos y se considera al alero de la Convención sobre los Derechos del Niño y de estos instrumentos internacionales como positiva la posibilidad de que los niños tengan participación en este ámbito que es materia del proyecto de ley por dos aspectos. Primero, porque la posibilidad de que ellos participen en este contexto lo que hace es promover el empoderamiento, la capacidad de influencia y también la formación ciudadana, que está asociada a cómo yo también asumo la responsabilidad que involucra tener la posibilidad de participar y de decidir. Y adicionalmente, considerar esto siempre respecto de niños, niñas y adolescentes como un derecho y no como una obligación. Y ese es un factor importante, particularmente al alero de la discusión que se generó en relación con la tramitación de la ley, que en definitiva terminó por modificar la obligatoriedad del voto. Entonces eso hay que tenerlo presente respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes. Como ya les planteaba, la autonomía progresiva tiene que ver con la posibilidad de reconocer de manera efectiva a niños, niñas y adolescentes que son personas que están en desarrollo, pero no por ello menos capaces que las personas que ya se han desarrollado, de ir evolucionando, no solo en aquello que tiene que ver con tomar decisiones respecto de sus propios desarrollos vitales, sino que también en participar activamente, en manifestar qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren y de qué manera entonces pueden ser impactados por decisiones de terceros en un contexto como el que podría darse en el derecho a sufragio. Entonces, sin duda, debemos entender que este derecho está considerado desde la perspectiva del interés superior del niño, particularmente resguardando ese principio y también resguardando su autonomía progresiva y más bien considerándola y dando cumplimiento a este principio rector de la Convención. Ahora bien, el proyecto, tal como se anuncia por el señor presidente, requiere y demanda de una modificación constitucional, porque en Chile tenemos regulado el derecho a sufragio en los artículos 13 y artículo 15 de nuestra Constitución, pero que parten con una cortapisa muy clara, que dice que los ciudadanos serán quienes ya han cumplido 18 años. Y luego el derecho a sufragio es una consecuencia o una facultad que surge en razón de tener la calidad de ciudadano. Por lo tanto, desde ahí, la única posibilidad y viabilidad de una ley como esta es efectivamente que se modifique ese artículo haciendo la indicación de la edad dependiendo de lo que se tome como decisión. Ahora, desde ahí teníamos acá una expresión de qué es lo que ocurre a nivel internacional, ¿no es cierto?, en el derecho comparado. Cuando hablamos de si los niños votan o no votan, me pareció pertinente poder considerar para efectos del conocimiento de la Comisión, qué es lo que pasa en el extranjero. Y así, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe, tenemos que en Argentina votan desde los 16 años, desde una reforma del año 2012. En Brasil, desde el año 1985, también votan a los 16 años. Nicaragua, desde el año 1984 a los 16 años, en Ecuador desde el 2008 a los 16 años y en Cuba de 1974 a los 16 años. Por su parte, por si queremos entender que Europa es mejor modelo para mirar, también tenemos acá lo que dice relación con los países de Europa, donde en Austria desde el año 2007 se vota a los 16 años, desde el año 2001 en algunos estados de Alemania se vota también desde esa edad, en Bosnia, Croacia, Escocia desde los 16 años y en Grecia desde el año 2016 a los 17 años. En el oficio que he entregado, señor presidente, está explicado con mayor detalle una tabla súper gráfica con las exigencias que se imponen en cada uno de los países, donde se da cuenta de cuáles son, por ejemplo, las exigencias o si es que existen limitaciones para votar en algunos tipos de elecciones. Por ejemplo, en la situación de Escocia, que también se vota desde el año 2014, desde los 16 años, ahí no es para todas las elecciones, es para algunas de ellas, pero por ejemplo se les concedió el derecho en el referéndum relacionado con la independencia del Reino Unido, que tiene que ver con el Brexit tan cuestionado, ¿no?, y complicado. Pero respecto de las elecciones del Parlamento escocés también se dio en el 2015, para el referéndum del Brexit no fue así. Y así uno puede ir analizando en cada una de las situaciones de los países. Ahí quedó un poco corrido, pero ¿cuáles son los argumentos a favor de la disminución de la edad? Y como argumentos a favor tenemos, en primer término, que se ha analizado que una situación como esta incrementaría la participación electoral, que en el fondo les permite a los jóvenes y a las jóvenes entender
que esto tiene que ver con favorecer el desarrollo de sus competencias y de sus intereses, y ello va a permitirles entender también cómo desde este rol el país entiende que ellos pueden contribuir y constituirse en agentes claves del cambio. En ese sentido, hay estudios que también consignamos en el documento que ha sido entregado, donde efectivamente lo que se ha demostrado es que cuando se argumenta que es mejor retrasar la edad de votación a los 18 y 20 años, porque supuestamente ahí estarían en condiciones de votar, se ha visto una reducción en lo que tiene que ver con la participación electoral. ¿Por qué? Porque entre los 18 y 20 años lo que se analiza es que los jóvenes están en una situación de tantas decisiones vitales relacionadas con su educación, con su situación familiar, que finalmente el tema electoral pasa a un segundo plano. Y que cuando uno adelanta esa participación, lo que hace es comprometer en esa capacidad de entender la importancia que tiene la participación electoral y, por lo tanto, lograr de esa manera que ésta se mantenga en el tiempo sin impactar negativamente en una rebaja en la participación. También, como otro argumento, es algo que desde la Defensoría de la Niñez a nosotros nos parece fundamental y que tiene que ver, señor presidente, por su intermedio, con permitir que las voces de las y los jóvenes sean escuchadas con claridad y mejorar desde el punto de vista del ejercicio de la acción política las posibilidades de incrementar y garantizar sus derechos. Hoy día, si uno analiza desde el punto de vista, por ejemplo, de una encuesta como es la encuesta CEP, no hay preguntas que se relacionen directamente con la situación específica de este grupo de la población. Han habido contextos en los cuales se han hecho preguntas o años en los que se han abordado temáticas específicas, pero uno se pregunta legítimamente si quienes ejercen la política desde el punto de vista del ámbito parlamentario o del ámbito público en el ejercicio del Poder Ejecutivo supieran que tienen la posibilidad de ser mirados por el grupo de adolescentes que también está interesado en qué decisiones se adoptan respecto de su propio beneficio, de su propio impacto, evidentemente eso involucraría pronunciamientos que consideraran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Situación que hoy día, desafortunadamente, es muchas veces invisible. Obviamente, ya lo decía, refleja el respeto por el principio de autonomía progresiva, favorece una maduración de los jóvenes, tanto en lo actitudinal como en lo cognitivo, y también genera un mayor acceso a la información por parte de los jóvenes. ¿Cuáles son los argumentos? Porque acá no es solo venir a contar lo que es favorable, sino que también hay gente que se opone a esto, ¿no? Me imagino que ustedes en la tramitación del proyecto habrán escuchado quizás voces en ese sentido. Los argumentos de quienes se oponen a que se rebaje la edad, en general, van por la línea de que dicen que votan en forma distinta a los adultos. Me parece que, bueno, es un argumento bastante pobre desde ahí, ¿no? Yo podría decir que los adultos, entre los adultos, también votan distinto, ¿no? No parece tener mayor sentido. Que su voto iría a partidos radicales, o sea, como a los extremos, una situación que evidentemente habría que analizar en su contexto. Otro argumento que parece bastante paradójico es decir que no están interesados en votar. Yo creo que primero tendríamos que darles la posibilidad de votar para ver si es que efectivamente están interesados y no partir de una base de que no lo están si es que ni siquiera les hemos dado la oportunidad. Otro argumento es que no se les permitiría votar en otros países, pero como ha quedado de manifiesto en lo que he exhibido previamente, hay muchísimos países, tanto en nuestra región como en Europa, que efectivamente han propiciado la participación de niños, niñas y adolescentes de manera efectiva. Otro argumento es que tendrían sus propias instituciones juveniles en las que puedan participar, pero lo que queda de manifiesto en relación con esto es que desafortunadamente Chile no tiene instancias formales de participación real, de incidencia de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que se tienen que adoptar y que tienen un impacto. Y esa es una demanda que nosotros como Defensoría de la Niñez levantamos muy firmemente y en cada oportunidad que tenemos, porque si los niños siguen siendo privados de la posibilidad de participar en el diseño de políticas públicas relacionadas con ellos y que les van a afectar, evidentemente estamos dejando fuera gran parte de aquello que puede aportar a una construcción coparticipativa donde ellos mismos puedan ser agentes claves de su propio desarrollo. Y otro argumento es que son inmaduros y son manipulables, y yo en mi experiencia personal y laboral podría decir que hay adultos que también son inmaduros y manipulables y por lo tanto desde ahí no parece razonable vedarles la posibilidad a los niños. Para finalizar, señor presidente, por su intermedio, nosotros nos permitimos en el oficio que ha quedado a disposición de la comisión hacer recomendaciones relacionadas con la tramitación de este proyecto de ley. Y en ese sentido, en primer término, reiterar lo que ya he dicho, valorar desde la Defensoría de la Niñez
muy positivamente que este año en que se celebran los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño se esté discutiendo una legislación como esta y esperamos que prospere positivamente porque efectivamente este derecho a sufragio con la modificación constitucional que permite entender a los jóvenes como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, lo que hace es contribuir y constituirse en un mecanismo más para favorecer un derecho que está garantizado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el derecho a la participación, y para cumplir desde ahí con dos principios rectores y ejes de esta Convención, que son el interés superior del niño y el principio relacionado con su autonomía progresiva. Desde ahí, entonces, no nos parece sostenible que el derecho a sufragio pudiera tener consecuencias negativas para los adolescentes. Muy por el contrario, lo que creemos es que, tal como se ha analizado y estudiado en otras latitudes, efectivamente, los estudios han evidenciado que adelantar la edad en la cual los jóvenes pueden votar lo que hace es incrementar la disposición de estos a participar en procesos de elección y también, por supuesto, mantener esta disposición a participar en procesos de elección por su vida. Y eso, sin duda, favorece a una democracia y un Estado de Derecho que cuenta con todos quienes pueden participar de este contexto. Nos parece, además, y tal como lo decía, que es tremendamente recomendable que este proyecto siga su curso y ojalá encuentre una aprobación porque permitiría que, al ser los jóvenes considerados en los procesos de elección, ellos también sean parte de exigir a quienes quieren representar popularmente a la ciudadanía de este país los cambios que ellos necesitan desde el punto de vista de la efectivización de sus derechos. Si los jóvenes siguen invisibilizados y sin herramientas reales para tener incidencia en la decisión política de aquellos mecanismos que tienen un impacto directo en ellos, desafortunadamente vamos a seguir viendo cómo las cosas no tienen los cambios que ellos requieren. Hay un dicho que dice, los niños y los presos no votan, por lo tanto no son temas de preocupación prioritaria y desde ahí hay que tener presente cómo nos comprometemos a lograr que ellos puedan efectivizar realmente sus derechos. Creemos que es importante y relevante, sí, que este proyecto contenga y establezca mecanismos que brinden una protección efectiva al ejercicio libre del derecho a sufragio de los jóvenes y, por lo tanto, impedir desde esa perspectiva algún tipo de utilización negativa de ellos en ese contexto. Y ahí habría que poner un foco que resulta relevante. Nos parece entonces desde ahí que hay que poner también en este mismo proyecto una posibilidad de control y de evaluación de ser aprobado para poder determinar si es el mejor mecanismo para enfrentar un derecho a sufragio y una consideración como ciudadanos y ciudadanas de los jóvenes para poder entender entonces que somos capaces de evolucionar o de requerir otro tipo de necesidades en relación con su participación. Y finalmente, lo que nos parece relevante es que este mecanismo de participación no debe ser considerado como un adelantamiento de la adultez, sino que como el ejercicio y cumplimiento efectivo de lo que se consagra desde la perspectiva de la autonomía progresiva y por lo tanto lo que es un ejercicio de un derecho. Y por eso hacía énfasis en una parte de la presentación, señor presidente, de que respecto de niños, niñas y adolescentes siempre es un derecho y nunca puede ser una obligación, de manera tal de que ellos libremente pudieran ejercerlo. Eso es lo que nosotros queríamos aportar en el contexto de la presentación, que lo que hace es resumir o sintetizar, señor presidente, lo que está contenido de manera más desarrollada en el oficio que hemos hecho llegar a la Secretaría de la Comisión. Gracias, doña Patricia. Defensora de la niñez. Quisiera hacer un comentario, ¿te parece, Ariana? ¿Puedo con la palabra? A ver. Cuando presentamos este proyecto de ley, lo que buscábamos era acabar con una contradicción a todas luces inaceptable, algunos lo califican de aberrante. Es decir, los niños mayores de 14 años hoy día en Chile son imputables penalmente, es decir, tienen discernimiento entre el bien y entre el mal. Y decimos eso, y luego señalamos dentro de los argumentos de que pueden distinguir entre el bien y el mal, pero no pueden distinguir entre un buen concejal o un mal concejal, entre un buen alcalde o un mal alcalde. Y es más, que no pueden distinguir entre aquello que favorece a su comunidad, aquello que favorece a su entorno, a su barrio, a su familia, en definitiva, en la aprobación de esta imputabilidad penal a los 14 años. Yo recuerdo el debate, fue muy dura, por cuanto lo que se hacía era que no fueran utilizados por los delincuentes, es decir, que no utilizaran a los 14 años a los jóvenes para
robar y luego, como eran imputables, debían ser dejados en libertad o un régimen especial. Al establecerse la barrera de los 14 años, se le establece en un procedimiento similar a los adultos, solo que con tribunales especiales o centros de detención especiales. Está claro que la delincuencia no bajó, por el contrario, ha aumentado, y que los casos de incidencia en materia de participación de adolescentes en delitos están dados, en mi opinión, por un hecho mucho más relevante y brutal en relación al Sename. O sea, el 53, 54, 55 o más % de los imputados que cumplen condena o son procesados en las cárceles de Chile vienen del Sename. Es decir, 1 de cada 2 condenados en Chile proviene de la tutela del Estado en su tratamiento o cuidado, lo que establece un fracaso absoluto del Estado en aquella función que le fue asignada por ley. Sename es una institución de 4.000 funcionarios, 4.000, tiene un ausentismo de 1.000 funcionarios al día, 25% de ausentismo laboral por diversas materias de licencia médica y una situación de complejidad y cuestionamiento que es conocida por todos. Nosotros hemos dicho con este proyecto de ley lo que pretendemos es que los adolescentes participen tanto del presente como su futuro, que tengan posibilidad de, si son materia de imputabilidad penal, también tengan la posibilidad de participar y actuar. Y quiero solo contarle de que hemos señalado, a mí me emocionó mucho, no sé si los que están en la sala, senadora, escucharon a la Greta Thunberg en las Naciones Unidas, de una lucidez extraordinaria respecto a un hecho que es simple. Siempre hablamos del futuro de los jóvenes, pero en tiempos del cambio climático el futuro de los jóvenes se define hoy y no en el futuro, porque el futuro será irreversible. Y ella dice, si los adultos de hoy día no nos quieren dejar participar y persisten en hacer lo mismo, nos están condenando a un futuro sin retorno. Y yo digo, claramente, si ese precepto, que todos hemos dicho, cuando lo han escuchado, yo observaba el rostro de los delegados de la ONU, 193 países, y el efecto que provoca el video, todos dicen, tiene razón. Greta Thunberg tiene razón. Claramente, quienes hoy día van a vivir el futuro no están decidiendo sobre ese futuro, se lo impedimos. Una cosa sería si los actuales adultos mayores lo estamos haciendo bien, pero todo indica que lo estamos haciendo pésimo, que estamos haciendo todo lo contrario a lo que decimos, como ella también lo emplaza. Dicen, aquí las decisiones políticas siempre atienden a otros intereses, todos dicen cuidar el medio ambiente, pero las medidas concretas lo único que han hecho es aumentar el calentamiento global y después de los 2 grados no hay retorno, como dicen los científicos. Entonces uno dice, ¿tenemos la posibilidad o no de ofrecer un espacio de participación para que forjen su futuro hoy día los adolescentes con un mecanismo de participación progresiva que también es democracia pedagógica? La inclusión solo trae beneficios, lo colectivo, los ciudadanos solo trae beneficios y por tanto todos los problemas adicionales a la adolescencia y también de la comunidad, la tendencia mundial demuestra que la asociatividad en estos ámbitos lo que produce son más situaciones virtuosas que complejas. Y sobre eso mismo, ¿qué mecanismo? ¿Cómo los integramos? Hicimos una ley, modificamos la ley de Junta de Vecinos, yo lo digo, cada vez que tengo la posibilidad de estar con legisladores extranjeros se lo planteo. Chile es el único país del mundo donde los adolescentes de 14 años participan de una elección reglada por ley, que es la Junta de Vecinos. Hoy día las juntas de vecinos, que acaban de cumplir 50 años y son la base estructural de la participación societal, pueden votar a los 14 años, pero no pueden ser dirigentes, para eliminar, por cierto, la situación de dependencia. Ya no son mayores de edad, se les considera en su única condición de votantes, no para asumir cargos directivos, porque eso implica una tutela, implica una mayor responsabilidad. Bueno, esto provocó un gran debate, muchos no promueven esto, porque en realidad si promueven que votan los chicos de 14 con el mismo derecho a voto a los adultos, entonces tienen que trabajar más, pero donde se ha producido, en mi experiencia, es que ha sido extraordinariamente positivo. Cuando el presidente va a elecciones y sabe que tiene que conquistar el voto de los jóvenes de 14, va y le pregunta, jóvenes, ¿qué hacemos con la plaza? ¿Quieren ocupar la sede? ¿Cuáles son los proyectos de la Junta de Vecinos que quiere hacer? ¿Qué opinan? Y la verdad es que se ha producido una experiencia extraordinaria cuando ha habido la comprensión de que esa integración es positiva. Entonces, aquí se plantea este proyecto de los 14 años exclusivamente en la elección municipal y a partir de los 16 en las elecciones y también de carácter voluntario, en ambas, de los 14 o los 16. Y creo que el debate nos abre una tremenda posibilidad, no de aumentar la votación, porque
contrario a lo que uno dice, lo que sucede es que aquí hay un interés electoral para aumentar la votación electoral. Pero si hoy día votan menos del 30% de las elecciones municipales. Y hay alcaldes que son elegidos con el 20% del padrón y que han sacado el otro 20%, es decir, con una representatividad ínfima, y por tanto el problema de que la gente no vote, por cierto, no se resuelve con incorporar adolescentes. Lo que queremos es que haya mayor educación democrática, mayor participación cívica y de que en definitiva la participación se desarrolle de manera temprana, en este caso, y de manera progresiva. Yo comparto plenamente con la defensora de que entre los 18 y los 20 son decisiones esenciales. Cabe preguntarse para todos los que estamos en la sala en qué estaban, decidiendo qué carrera estudiaban, cómo se afirmaban en la universidad, cómo se financiaban. Hoy día tenemos que son gratuitas, pero antes era el tema esencial de las definiciones cruciales. Por tanto, eso alejaba otro interés más solidario y colectivo. Y creo que, por lo menos la experiencia de las juntas de vecinos, hace que los jóvenes enganchen con proyectos colectivos y con aporte de creatividad que no necesariamente tienen los adultos. Ahora, enfrentamos este debate, vamos a ampliar, vamos a hacer una sesión especial, vamos a invitar a la UNICEF, vamos a invitar a los centros de alumnos. Hablando con el alcalde Jadwe, me decía, no puedo darle personalidad jurídica a los centros de alumnos para que se puedan constituir como tales. Hoy día están en el limbo. Y, señora defensora, y también, estimados colegas, yo solamente quiero hacer referencia a lo del 2006. O sea, los pingüinos, como le decimos a nuestros adolescentes que van al liceo, fueron capaces de hacer una revolución, la revolución pingüina. Y puso en la agenda de la entonces presidenta Bachelet un tema que no estaba en la agenda política del gobierno, para que podamos medir la capacidad del impacto que pueden tener grupos societales, en este caso jóvenes, para impactar en las políticas públicas. No había nada sobre gratuidad universal, se movilizaron y en 4 meses sacaron al ministro de Educación e incorporaron en la agenda nacional un tema que no estaba presente en la calidad de la educación. Y yo lo reitero, los adolescentes del mundo se dedican, por cierto, a estudiar, a bailar, a divertirse, a practicar deporte, a hacer el amor, a un conjunto de actividades, pero no hacen revoluciones. Y siento que es un orgullo para todos los chilenos que nuestros pingüinos se hayan dedicado entre los 14 y los 17 años a decirnos a todos, la educación es un derecho, es importante. Yo recibo mala educación y lucho por una buena educación, y producto de la revolución pingüina del 2006 y la revolución universitaria del 2011 está el tema de la gratuidad. Ambas cosas impulsadas desde la participación colectiva, no desde la iniciativa ni el Congreso ni el Ejecutivo, cualquiera sea el gobierno. Entonces, creo que este es un proyecto de ley que busca enfrentarnos con el futuro. En lo personal, no quisiera que se nos dijera, porque este tema del cambio climático, la COP25 está en Chile, nada hicieron los países de medidas concretas para incorporar mayor fuerza para el cambio, para detener el cambio climático. Y creo que esta es una oportunidad extraordinaria de incorporar a los jóvenes en los temas colectivos que también los involucran, porque el futuro de la sobrevivencia de la Tierra implica necesariamente el futuro de los adolescentes, y se lo estamos generando hoy día. Si no hay cambio radicales en materia del dióxido de carbono y las emisiones no bajan, ese futuro que estamos forjando hoy día los adultos de manera irresponsable y de manera fracasada no va a ser. Por tanto, esto tiene, aparte de las implicancias constitucionales, una trascendencia de ese ámbito. Y cuando uno observa la participación en Austria, 16 años, bueno, en Argentina, 16, o Brasil o Ecuador, uno de esos países decidieron por algo. Vamos a invitar a algunos de los parlamentarios que han sido los autores de estos proyectos de ley en estos países, esperamos también de Europa, a fin de que nos puedan explicar por qué tomaron esta decisión de incorporar a los 16. Nosotros estamos innovando a los 14, producto de esta particularidad, porque me han reprochado en varios congresos, me dicen, ustedes imputan a los jóvenes de 14, me dice, ¿cómo es eso? Explíquenme eso. Y es un reproche fuerte, porque no existe, bueno, salvo Estados Unidos, algunas restricciones de carácter local, de toque de queda, pero hay que explicarlo para que se comprenda. Y no sé, la pregunta para nuestra defensora es, ¿cómo opera el tema de los derechos en estas materias de las imposiciones que el Estado hace, restricciones a los menores? Y si conociéramos otra experiencia en torno a la conculcación de derechos o participación en pos de sus derechos. ¿Qué pasa cuando un adolescente es llevado a los tribunales y no tiene quien lo defienda? ¿Lo defiende la Defensoría? ¿Quién le pone los abogados para que se represente? Eso es, defensora.
agradeciendo desde ya su presencia. Senadora Adriana Muñoz. Presidente, no voy a agregar nada porque usted ha sido apasionado y es su tema. Y, por cierto, yo lo que quiero decir es que este es un desafío a legislaciones que se han hecho en siglos pasados. Siglo XXI tenemos una juventud, jóvenes, desde los 12, 13 años, conectados en redes nacionales e internacionales y con una visión y una información superlativa a la que tuvimos generaciones antiguas, las menos antiguas. O sea, de hecho, ya no es la adolescencia tradicional o la niñez o la infancia tradicional. Entonces, yo creo que son personas, son ciudadanos que tienen que participar en toma de decisiones. Por cierto, usted ha dado el ejemplo de los pingüinos, de la Revolución 2006, 2011, marcaron un antes y un después en las políticas sobre educación en el país. Y yo quisiera también vincularlo con una situación actual que está ocurriendo en la Comuna de Santiago, con la represión ya extrema de las fuerzas especiales a estudiantes que están en movilización. Yo creo que está bien que opere el resguardo del orden público, pero en el exceso y en el extremo que está sucediendo, por lo que nos informamos por las redes, porque por cierto en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa escrita no sale, pero sin embargo hemos visto ataques a chicas de 14 años, estudiante de 14 años, presidente del centro, alumno del Colegio Borgoño, e inconsciente de una patada en la cabeza de un carabinero de fuerzas especiales. Entonces yo creo que es importante que los jóvenes participen sobre todo en las decisiones de sus comunas, porque aquí se requiere una interpelación al alcalde Alessandri de la Comuna de Santiago y también un oficio, por cierto, que yo le pediría, presidente, a la dirección de Carabineros, porque esto está excediendo, no sé cuáles son los protocolos que están aplicando. Nosotros aquí hemos definido un conjunto de protocolos para las operaciones en el resguardo del orden público, y aquí hay un total atropello a derechos humanos de niños y niñas, porque están bajo los 18 años y lo que están haciendo es movilizarse en las calles, ¿no? Entonces yo creo que también sería mucho más visible, vinculando lo que usted ha dicho, defensora, el peso, la presencia que van a tener en decisiones políticas comunales, también jóvenes, adolescentes de 14 años. Yo creo que por eso es tan importante el cambio epocal que hemos tenido. El siglo XXI es otro mundo, es vertiginoso el cambio de la información, de la tecnología, de la ciencia, de la investigación, y por otro lado también están operando formas represivas que no se condicen con la fuerza de movilización que tienen niños y niñas adolescentes. Entonces creo que tendrían quizás más poder cuando se pronuncien estos jóvenes en sus comunas acerca con derecho a voto, a elegir en las elecciones municipales, frente a estas decisiones que toman los municipios, que se han transformado en verdaderos centros de omnipoder en todas las comunas del país. Y creo que esta presencia, este voto decisivo de niños de 14 años sería, yo creo, importante para revertir estas formas de intervención de las fuerzas especiales, de los alcaldes, de los municipios, que ordenan este tipo de acciones. Entonces, presidente, yo además de esta opinión, yo quería solicitarle que enviáramos un oficio al alcalde de Santiago y al director de Carabineros para manifestar nuestra preocupación como Comisión de Derechos Humanos a lo que está sucediendo hoy día en las calles frente a las movilizaciones de los estudiantes. Sí. Gracias, señor presidente. Patricia. Sí. Muy brevemente, bueno, destacar lo que usted indica, ¿no? Parece absolutamente paradójico y contradictorio que en nuestro país creamos que los niños tienen suficiente criterio para resolver delinquir o no y hacerse responsables de delinquir o no a los 14 años y no seamos coherentes con decir que si creemos eso debemos creer necesariamente que tienen suficiente criterio y capacidad para decidir por quién quieren votar para poder ser representados en ese contexto. Y desde ahí me parece que se releva esta lucidez que usted destaca de Greta, que es una niña que ha movilizado al mundo entero, pero a mí me interesa también reforzar lo que a mí me pasa cada vez que me encuentro con niños y con jóvenes, y yo veo la enorme lucidez que tienen los jóvenes de nuestro país y que muchas veces no tienen espacios para poder conducirla, para poder canalizarla y para poder ser efectivamente
sus opiniones tenidas debidamente en cuenta, que es el mandato de la Convención. Desde ahí a mí me parece que un proyecto como este realmente va en el sentido de considerarlos y valorarlos en su capacidad, insisto, de ser agentes claves del cambio y de las necesidades de evolución de un país como el nuestro, que no puede seguir cerrando la puerta a un grupo importante de la población que efectivamente tiene todas las posibilidades de participar y de incidir en aquellas decisiones que van a tener un impacto respecto de ello. Finalmente, si no los hacemos parte, el señor presidente decía, cuando hablamos de la Junta de Vecinos, el presidente se preocupa de qué ha hecho en la plaza, qué ha hecho para atender a los niños, y eso es lo que uno espera, que una participación electoral en ese contexto de los adolescentes favorezca que quienes tienen la posibilidad de ser elegidos se preocupen de que su situación cambie, mejore y que sus derechos sean efectivamente respetados y resguardados, que es el compromiso que se ha adquirido por nuestro Estado. Y desde ahí, evidentemente, eso tiene que ir de la mano también con cómo contribuimos a que el sistema educativo, desde lo curricular, favorezca la promoción de la educación cívica y de la formación ciudadana, porque si seguimos pensando en que educar es crear personas exitosas desde lo competitivo, capaces de aprobar una prueba, pero no ser capaces de tolerar al otro, respetar la diversidad, ciertamente no estamos haciendo el trabajo de manera adecuada. Finalmente, solo quiero destacar lo que plantea la senadora Muñoz y agradezco que se pida esta intervención, porque para nosotros como Defensoría de la Niñez es realmente preocupante, y así se lo he manifestado directamente tanto al general director como al general de zona, como a la general de la zona FAM, la situación que se está viviendo en relación con la represión que la policía ejerce respecto de niños, niñas y adolescentes en contextos de manifestación. He tenido posibilidad de participar en jornadas de carabineros donde les he hecho ver que ellos, en tanto garantes de la institucionalidad, tienen también que garantizar el derecho legítimo de una persona a manifestarse pacíficamente. Y, por lo tanto, ahí lo que no podemos seguir observando son videos bastante dramáticos, con incluso lesiones evidentes que han tenido que sufrir niños, niñas y adolescentes en este contexto. Las situaciones delictuales son un tema. Y eso uno espera que se intervenga debidamente en circunstancias que todavía no ha sido lo suficientemente eficiente, porque yo hoy día veía las imágenes de sujetos vestidos de overol lanzando bombas molotov y personal policial distanciado a media cuadra lanzando chorro desde el camión, digamos. Me parece que ahí hay una intervención que no se condice con 7 funcionarios rodeando a una niña con una mochila, en circunstancias que evidentemente no hay ninguna proporcionalidad en el actuar, ninguna racionalidad. Y ahí yo creo que hay un problema que tiene que ver con la incapacidad que ha tenido el general de Fuerzas Especiales de entender la relevancia que tiene ajustar los protocolos de actuación a los estándares internacionales de derechos humanos. Y solo me permito, para conocimiento de la Comisión, particularmente en razón del oficio que ha solicitado la senadora Muñoz, plantear que nosotros como Defensoría de la Niñez hicimos en su momento observaciones a aquellos instrumentos de carabineros que se nos remitieron para que estos se ajustaran a los estándares internacionales de derechos humanos. Pero desafortunadamente, a pesar de la petición formal e informal de la remisión del manual operativo destinado a cómo se interviene en concreto, Carabineros no ha entregado ese manual y por lo tanto no ha sido posible observarlo. Y ese es el que finalmente conduce y guía el actuar particularmente de Fuerzas Especiales. Y a nosotros nos parece que eso es complejo, porque sin tener acceso a esa información no podemos hacer las observaciones que desde los estándares internacionales de derechos humanos se exigen. Insisto, acá no hay que confundir el movimiento estudiantil y las manifestaciones estudiantiles con hechos de violencia, que son los que habitualmente consumen mediáticamente la difusión respecto de estos hechos, pero que no se relacionan con intervenciones policiales desmedidas, injustificadas, que en definitiva generan agresiones y que están siendo vistas directamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en razón de la competencia que esa institución tiene respecto de la violencia policial. Así que aprovecho este planteamiento que hace la senadora Muñoz, señor presidente, por su intermedio, para poder también formular en esta comisión, que obviamente es la más atingente a la materia, no solo la preocupación, sino que también la ocupación que hemos tenido procurando que esto se aborde de una manera distinta, pero que desafortunadamente, a pesar de la buena disposición del general Rosa, no vemos que tenga un impacto real en quienes están día a día enfrentando esta situación en la calle como funcionarios policiales, quienes muchas veces lo que hacen es, en vez de brindar protección, es brindar agresión, y eso resulta intolerable. Muchas gracias, señor presidente. Bien, yo solo quiero decir y agregar, el gobierno ha planteado
este tema de la facultad para revisar las mochilas a los menores de 14 años. Nosotros hemos dicho que Carabineros tiene todas las facultades preventivas para el delito, todas las facultades. La ciudad lo que quiere es protección, lo que quiere es combatir la delincuencia, lo que quiere efectivamente es que haya medidas. Este tema, en mi opinión, estigmatiza un segmento. Hay varios senadores que vienen con mochila al Senado, el senador Lagosver, el senador Latorre y varios. Se pusieron de moda hace mucho tiempo y son un adminículo bastante eficaz, cómodo al respecto. Y leía, yo participo plenamente en Twitter, nosotros inspeccionamos 100 mochilas del Instituto Nacional, muy bien, y luego cruzamos, vamos al Club de la Unión, vamos a ver en qué, y inspeccionamos 100 cuentas corrientes, vamos a ver dónde hay más delitos. Porque si el que nada hace, nada teme, lo que hemos dicho políticamente, respuesta al presidente, respuesta al ministro del Interior, de que si efectivamente el que nada hace, nada teme, bueno, revisemos las mochilas, pero también revisemos las cuentas corrientes de todas las autoridades, con la misma facilidad de acceso, porque cuando se trata de investigar delitos de cuello y corbata, entre ellos, por cierto, los efectos del narcotráfico, las dificultades que tienen los jueces para poder investigar las cuentas corrientes son enormes. Y como argumento político, sin negar, por cierto, la necesidad de hacer todos los esfuerzos por evitar la comisión de delitos, que no se resuelve solo con la revisión de mochilas. Yo quiero además anunciar, vamos a invitar a Mario Rosas Córdoba, el general director de Carabineros, para la primera media hora de la próxima sesión, el 1 de julio, a fin de que nos pueda informar sobre el procedimiento, protocolo. Esta es una situación que ha preocupado a muchos padres y apoderados, algunos que, por cierto, tienen una opinión negativa sobre los hechos de las tomas, y es legítimo que la tengan, pero que también tienen una opinión muy negativa sobre el procedimiento policial. Y en esto es bueno escuchar a las fuerzas de orden. Se trata de adolescentes, es bien, han habido situaciones por todos conocidas, pero queremos saber el protocolo que sigue Carabineros, a fin de poder aclarar también cuál es el límite para ambas partes, en lo que son las legítimas movilizaciones, marchas, que por lo demás siempre terminan a veces con la acción de un grupo pequeño, pero que son extendidas a todo. Y este es un tema que muchos conocimos en la época que nos tocó ser dirigentes estudiantiles, por cierto, hace ya varias décadas atrás. El Carabinero está para resguardar el orden público, a veces, por cierto, son el jamón del sándwich, pero tiene que haber un criterio mínimo sobre el cual establecer el estándar, porque las escenas han sido de verdad bastante duras, innecesarias muchas de ellas. Yo no sé si al final no saben Carabineros que lo están filmando, porque ahora cualquiera filma con un celular, o sea, hay poco espacio para de que haya una acción desconocida, y por tanto las redes en este caso han servido para dilucidar aquello. Yo quisiera, por último, ratificarle, vamos a hacer la invitación formal al señor director, no tengo ninguna duda que nos va a acompañar, y si es necesario, acompañado del alto mando que estime necesario para abocarnos a este tema. Siempre es mejor prevenir que curar, y este es un tema en que cualquier minuto puede haber un desenlace fatal, y eso lo que va a provocar, por cierto, es un daño a todos por parejo. Agradecer a la defensora su opinión respecto a este proyecto de ley. Vamos a continuar toda la semana tratando de discutir una moción parlamentaria, porque el problema que tenemos en las comisiones del Senado y de la Cámara es que mediante el mecanismo de la urgencia, que es un resabio de la monarquía presidencial, tenemos que discutir lo que el gobierno nos pide que discutamos mediante el mecanismo de la urgencia. Hay poco espacio para las mociones parlamentarias. Esta opción de reforma constitucional, de voto a los 14 en las municipales, voto a los 16 en las otras elecciones, es una moción parlamentaria, pero que vamos a hacer el esfuerzo de seguirla discutiendo. Nuestros próximos invitados son de la UNICEF para la próxima semana, y luego haremos una audiencia pública en el Senado Viejo. Acá el día lunes vamos a invitar a los centros de alumnos y a todas las organizaciones juveniles, de jóvenes, de todo tipo, también a audiencia para poder escuchar su opinión sobre este proyecto de ley. Gracias, doña Patricia Muñoz, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.